Hola, en este video tutorial vamos a hablar acerca de las sociedades comerciales o mercantiles y vamos a entrar a hablar acerca de los aspectos más importantes de cada tipo de sociedad. Empecemos por definir qué es una sociedad. Una sociedad es una agrupación de dos o más personas que tiene como objetivo desarrollar uno o más actos de comercio. Podemos destacar dos tipos de sociedades. Una es el tipo de sociedades de capital y la otra es de personas. Decimos que las sociedades son de capital básicamente porque lo que realmente interesa dentro de una sociedad de ese tipo es el capital, valga la redundancia, y eh, en las sociedades de personas lo que principalmente interesa son las personas. Dentro de las sociedades de tipo de capital, tenemos la sociedad anónima, tenemos la sociedad en comandita por acciones, tenemos la sociedad por acciones simplificadas o la SAS y la sociedad en comandita simple. Y dentro de las sociedades de personas tenemos la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad unipersonal, aunque no es una sociedad, pues lo podemos catalogar dentro de ese mismo rango. Y también tenemos las cooperativas. Principalmente podemos eh, destacar dos aspectos fundamentales de estos dos tipos de sociedades, y es que en las sociedades de capital, el capital, valga la redundancia, está representado por acciones, y en las sociedades de personas, el capital está representado por cuotas o partes de interés social, y eso lo vamos a ver reflejado a la hora de contabilizar nuestro patrimonio en los registros iniciales de cada tipo de sociedad. Tenemos en primer lugar la sociedad de tipo de personas, la sociedad colectiva. Por lo general está integrada por familiares y la responsabilidad de los socios es ilimitada. Es decir, que los socios en un momento determinado pueden llegar a responder hasta con sus bienes para poder responder por responsabilidades tributarias, por ejemplo. La razón social de las sociedades colectivas está conformada por los apellidos o el nombre de una o varias de las personas que conforman la empresa, más las siglas hermanos o ICIA, ¿ok? O hijos. Los tipos de socios que se manejan dentro de la sociedad colectiva están contemplados dentro de los socios capitalistas y los socios minoristas. Los socios capitalistas son los administradores y los socios minoristas son los que colocan la mano de obra. Adicionalmente, tenemos que cuando se constituye una sociedad colectiva, el capital debe pagarse en la totalidad al momento de la constitución de esa sociedad. A diferencia de otras sociedades que se conforman y tienen un plazo, por ejemplo, de un año para poder pagar ese aporte social. Y dentro de las causales de disolución, tenemos las que están aquí, pueden parar el vídeo para poderlas detallar un poco más detenidamente. Seguimos. Tenemos dentro de la clasificación de personas, de tipo de sociedades de personas, la sociedad en comandita simple. Se debe constituir por mínimo un socio comanditario y mínimo un socio gestor. La responsabilidad es limitada e ilimitada. Es decir, que los socios comanditarios que tenemos aquí aportan bienes y dinero y su responsabilidad es limitada. ¿Ok? Y los socios gestores o colectivos tienen responsabilidad ilimitada y son quienes aportan conocimiento o trabajo. Por eso hablamos de dos tipos de responsabilidad. La razón social en la sociedad en comandita simple se conforma por los nombres y apellidos de uno o varios de los socios y se acompaña con la sigla S en C o CS. Tenemos la sociedad limitada, que se debe constituir con mínimo dos socios y hasta 25 socios. La responsabilidad en la sociedad limitada está dada hasta el monto de los aportes de los socios, y la razón social se constituye teniendo en cuenta cualquier nombre más la terminación LTDA o limitada. El capital, al igual que en la sociedad colectiva, debe pagarse al momento de la constitución y está dado por cuotas o partes de interés social. Continuamos con la empresa unipersonal, que a pesar de que no es una sociedad,
también la nombramos dentro de este gremio. Está constituida por una sola persona. La responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportes. La razón social pues se puede poner un nombre arbitrario más la terminación EU o empresa unipersonal. Adicionalmente, el capital se encuentra representado en cuotas o partes de interés social. Seguimos con las sociedades de capital, dentro de las cuales tenemos en primer lugar la sociedad anónima, que debe constituirse con mínimo 5 socios y máximo pues pueden ser indefinidos. Su capital está representado por acciones y no por cuotas o partes de interés social. La responsabilidad de los accionistas, perdón, en las sociedades anónimas es limitada hasta el monto de sus aportes. Para crear la razón social en la sociedad anónima, tenemos que tener en cuenta la terminación SA y cualquier nombre que le queramos dar. El capital se encuentra representado por acciones, como dije antes, y está clasificado en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Ya vamos a hablar más detalladamente cuando hablemos de la contabilización de este tipo de capital, cuáles son las restricciones que tiene este tipo de sociedad al momento de su constitución. Tenemos la sociedad en comandita por acciones, que es muy similar en cuanto a la figura contable a la sociedad eh, anónima. Sin embargo, aquí manejamos también, al igual que en la sociedad en comandita simple, dos tipos de socios. Tenemos los socios comanditarios o capitalistas que aportan bienes y dinero y su responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportes. Y los socios gestores o colectivos que aportan conocimiento, trabajo y su responsabilidad es ilimitada. Además decimos que la sociedad debe constituirse con mínimo 5 socios, de los cuales mínimo uno debe ser un gestor. Seguimos y nos encontramos con la sociedad que en estos momentos es la más relevante, por decirlo así, y es la que vamos a utilizar en el ejercicio práctico que desarrollaremos a lo largo del curso, y es la sociedad por acciones simplificadas o SAS. Este tipo de sociedad es muy utilizada por los múltiples beneficios que tiene frente a las demás sociedades. Decimos que la sociedad por acciones simplificada tiene una responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportes. Sin embargo, esto hay que evaluarlo un poco más detenidamente porque podríamos hablar que se está haciendo una serie de cambios frente a este tema y que supondrían un cambio a la responsabilidad, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito tributario de los aportes de los socios. ¿Sí? Es decir, que en algún momento dado los socios deberían responder ilimitadamente hasta el monto de sus aportes solidariamente por deudas tributarias, por ejemplo. La razón social de la sociedad por acciones simplificadas debe ser creada con un nombre genérico como queramos nombrarlo, más la terminación SAS o sociedad por acciones simplificadas. Adicionalmente, el capital de las sociedades por acciones simplificadas está constituido por capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Hasta cierto punto, la sociedad por acciones simplificadas está regida bajo las mismas condiciones que la SA, que la sociedad anónima. Sin embargo, son bastante las diferencias que tienen cuando entramos a analizar. Por ejemplo, en la sociedad por acciones simplificadas no podemos negociar nuestras acciones en el mercado bursátil. Ya hablaremos más de esto detalladamente un poco más adelante. Dentro de las causales de disolución que tiene las SAS, está por el vencimiento de términos, es decir, hasta cuando se dice en el documento que se elabora, hasta cuándo va a durar nuestra sociedad, por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, por no pagar el capital suscrito que acordamos en el documento privado en un término inferior a los 2 años, por la declaración de quiebra, por las causales que se expresan y se estipulan en el contrato, por la decisión de autoridad competente, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% del capital suscrito, y por la voluntad de los accionistas. Como temas adicionales tenemos las sociedades de economía mixta, que como lo habíamos mencionado antes, hacen referencia a esas sociedades que tienen capital tanto oficial o estatal como capital privado. También tenemos las sociedades con ánimo de lucro,
que son las que buscan tener una retribución o una utilidad en el desarrollo de su objeto social. Y sin ánimo de lucro, que también tienen una utilidad, pero la reinvierten dentro de ellas mismas, y su objeto no es básicamente adquirir lucro, sino a cumplir una obra social. Tenemos también las sociedades de hecho, que son esas sociedades que, esas sociedades que se constituyen sin ser llevadas a escritura pública, es decir, que son un tanto informales, y dentro de ellas tenemos la empresa informal, ¿sí? Son informales, la unión temporal y los consorcios. Y también tenemos las sociedades de derecho, que son las que sí se constituyen por medio de un documento público o un documento privado, y adicionalmente se crean con un nombre ficticio. Dentro de esas empresas tenemos la empresa unipersonal y las sociedades mercantiles y comerciales de las que estábamos hablando hace un momento. Hasta aquí este video tutorial. Esta diapositiva igual quedan junto al video para que la detallen un poco más. Y nada, hasta aquí. Mi nombre es Wilmer Córdoba. Un saludo.